pero hay una orden de aprehensión. Se ha reconocido esto y pues hay muchas preguntas, entre ellas por qué se permitió que este exfuncionario pues se fuera del país. Si ya existía, me imagino que antes de la orden de aprehensión hay una investigación en curso. La orden de aprehensión, de acuerdo con lo que sabemos, se obsequió el 14 de febrero. Este señor huyó el 26 de enero. Quiero imaginar que antes de pedir la orden de aprehensión y obtenerla, pues hubo un proceso de investigación. Supongo que había algún tipo de seguimiento al personaje y pues en los hechos se fue y no hubo nada que lo impidiera. Vamos a hablar un poco más de este caso, pues documentos de inteligencia militar consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad identifican al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como cómplice de un grupo criminal que pretendía, entre otras cosas, extraer 38 millones de litros de combustible del puerto de Dos Bocas. Hernández Requena, como hemos comentado, es prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol en el extranjero. Le agradezco mucho a Verónica Ayala, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que me tome la llamada para hablar de este caso. ¿Cómo estás, Verónica? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Oye, Verónica, ¿desde cuándo hay antecedentes? Digamos, ¿desde cuándo instituciones, ya sea civiles o militares, tienen conocimiento de acusaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena? Lo que nosotros hemos encontrado, Pascal, en estos informes de inteligencia militar es que hay antecedentes desde el 2019, donde ponen a este personaje, al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, lo ligan, digamos, a grupos del crimen organizado, particularmente a esta organización criminal que se llama La Barredora y que opera pues principalmente en municipios del estado de Tabasco y está dedicada particularmente al tema de huachicol. Esto es lo que hemos encontrado en los informes. Como recordarás, nosotros y otros medios, desde abril del 2022, cuando estaba todo este tema de Sedena Leaks, publicamos que según estos informes de inteligencia, el exsecretario de Seguridad de Tabasco y dos de sus colaboradores eran señalados como cómplices de La Barredora. Este grupo está identificado como una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, así lo identifica la propia Sedena. Esto desde abril del 2022. Sin embargo, como te comento, los reportes donde lo ligan a esta organización criminal son desde 2019. Y ahora lo nuevo que revelamos con estos nuevos documentos que encontramos es que este grupo criminal está señalado por extraer combustible de manera ilegal del puerto de Dos Bocas. ¿Por qué destacamos esto? Pues porque es una de las, junto a este puerto se construía la refinería Olmeca, una de las obras prioritarias de la pasada administración de la 4T, y era una zona que tenía mucha vigilancia militar, obviamente porque se estaba construyendo ahí la refinería. Sin embargo, en estos informes que revelaron, hacen referencia a cómo operaba este grupo en el tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol. Incluso mencionan sus planes para extraer millones de litros de un barco que estaba por llegar a un puerto de Dos Bocas. Detallan también cómo traficantes ligados a esta organización criminal apoyarían en la logística para obtener documentación falsa y demás para las unidades, en este caso las pipas, que iban a transportar este combustible ilegal. Estos informes que te comento son por ahí de 2021, o sea, esto ocurría a pesar de que junto a este puerto de Dos Bocas se estaba construyendo esta refinería que conocemos como Dos Bocas, pero oficialmente es la refinería Olmeca. Y el hecho, Verónica, es que a pesar de que desde 2019 había conocimiento de varias conductas delictivas por parte de este personaje, pues no hubo consecuencias, no se le removió a él ni a sus colaboradores cercanos. Así es, Pascal. Incluso aparte, o sea, en estos informes donde detallan, obviamente, lo ligan a este grupo criminal, hay incluso organigramas donde ponen su fotografía y su nombre
y lo ubican como líder de este grupo de la barredora. A pesar de esto, como comentas, él se mantuvo en el cargo hasta enero del 2024, sí, cuando Adán Augusto López ya estaba operando, digamos, como secretario de Gobernación con AMLO, y en ese momento se encontraba Carlos Merino como gobernador interino. Es un tema muy grave, de muy serio, porque estamos hablando de que o el ahora coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, no se enteró o no le informaron de estos graves antecedentes de su secretario de Seguridad, o si tuvo conocimiento de estos informes de inteligencia, pues decidieron ignorarlos. O sea, en cualquier cosa es algo gravísimo. Y de hecho lo publicó hoy en la columna del periódico Excelsior, en la conferencia mañanera del 17 de octubre de 2022, es decir, días después de las filtraciones de millones de documentos, correos electrónicos, etcétera, de la Sedena. Pues le preguntaron por el tema al presidente López Obrador en la mañanera y pues lo desestimó y dijo que eran simples calumnias. Sí, incluso había muchos comentarios el día de ayer en cuanto a esto de si tenía o no conocimiento de Adán Augusto López. Eso es algo que solamente el actual senador podrá responder. Sin embargo, en este caso estamos hablando de informes de inteligencia militar de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. No son testimonios, es la propia labor de inteligencia que hace el ejército, los que ligan a este personaje con el grupo criminal. No es cualquier tipo de información o señalamiento. Sí. Me quedan unos segundos, Verónica. Fueron enormes, como decía yo, pues enorme el monto de documentos, de archivos filtrados. Entiendo que el nombre de esta persona, de Hernán Bermúdez, aparece como en una veintena de documentos. ¿Hay posibilidad de que aparezca más información? Ahorita hemos rastreado todo lo que había sobre este personaje. En base a eso fue que publicamos esta nueva información que liga a este grupo criminal con el huachicol, particularmente en el puerto de Dos Bocas. Hasta ahora es toda la información que hay al respecto. Nos preguntaban también si había algún documento que lo ligara con el exgobernador Adán Augusto López, que fue quien lo puso en el cargo. Solo hay referencias donde hablan del involucramiento de Hernán Bermúdez Requena, pues lo señalan obviamente como cercano al gobernador, a su secretario de Seguridad, lógicamente, pero no hay algo más, de información al respecto. Bueno, Verónica, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, Verónica Ayala, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.